En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, está tomado en su capítulo 12, del verso 44 al 50. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre al enviarme me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean, queridísimos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean a la meditación y el compartir de la palabra del Señor, invitándolos a que nos apoyen con sus likes para que esta palabra del Señor llegue a muchas más familias, a muchos más hogares, para que la palabra del Señor llegue a donde tenga que llegar, suplicándole, pidiéndole a ustedes para que nos apoyen con sus likes. El Evangelio a compartir el día de hoy es San Juan capítulo 12, de su verso 44 al 50. El Evangelio nos dice: pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que cree en mí. Todos creemos en el Señor, todos creemos, todos sabemos que Dios existe, que Jesús ha venido, ha dado su vida, ha entregado su vida por todos nosotros los pecadores, todos creemos, pero que no todos le creemos al Señor. Porque si todos le creéramos, hiciéramos lo que Él nos dice en su palabra. Hiciéramos lo que Él nos enseña, hiciéramos lo que Él nos pide. Pero como solo creemos, pero no le creemos, no le obedecemos, por eso es de que nosotros vivimos en un mundo donde cada día la fe se está terminando. Cada día la fe se está acabando en muchos católicos, en muchos cristianos verdaderos que son los católicos, se está acabando la fe. ¿Por qué? Por no creerle al Señor. Creen en el Señor, pero no le creen al Señor, fíjense bien. Y el Señor dice, Jesús dijo claramente, cuando Jesús dice claramente quiere decir que no hay duda. No hay duda, dice el Evangelio, no puede haber ceguera ni tampoco duda. La ceguera es para todos aquellos los que se pierden. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. El que cree, ¿y qué es creer? ¿Qué es creer para usted? ¿Qué es creer para mí? Mire cómo lo dice San Juan en su capítulo 8, en su verso 31, dice: Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Esto es creer. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Perseverar quiere decir no cambiarla, pero hay muchos que lo están cambiando. Hay muchos que están abandonando la palabra, lo están cambiando, que ya no es el mismo, la misma palabra ya no es, la misma fe ya no es, ya tienen otra fe, ya tienen otra creencia. Y el Señor dice, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos. Cuando Jesús dice que serán verdaderos, quiere decir que hay discípulos falsos, porque si no, no dijera verdadero. Por eso dice, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra, si permanecen, si viven con ella y no la cambian. Serán verdaderos, no falsos.
serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña. Hoy el Evangelio nos explica, dice, Jesús dijo claramente, el que cree en mí, no solamente cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Creer al Señor, creer es permanecer en su palabra, es estudiar su palabra. Muchas personas tienen las Sagradas Escrituras en sus casas, pero no la leen, porque no le creen al Señor, porque el Señor dice que el que cree en mí permanece en mi palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Al conocerla, al estudiarlo, nosotros seremos verdaderos discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en ella, porque la estamos estudiando, porque nos estamos preparando, porque estamos conociendo qué es lo que el Señor nos pide a través de su palabra. Fíjese muy bien, creer es perseverar en su palabra, creer es permanecer en su palabra, creer es hacer lo que el Señor nos dice. Por eso dice, Jesús dijo claramente, el que cree en mí. Hay muchos que no creen en el Señor. Hay muchos que han dejado de creer en el Señor. Fíjese muy bien. ¿Por qué? Porque si creéramos, hiciéramos lo que dice Hebreos 13:4. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 13 en su verso 4. Dice que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Si creéramos al Señor, todos estuviéramos preparándonos para el matrimonio, para los sacramentos. Porque hay muchos que allá en Marcos 16:15 dice que el que cree y se bautiza se salvará, pero el que no cree se condenará. Muchos no hacen, muchos no lo quieren hacer. ¿Y qué pasa? Están dejando de creer en el Señor. Y lo mismo dice aquí en Hebreos 13:4, que ninguno manche la unión conyugal. Mire, que todos respeten el matrimonio. No quieren pasar por el matrimonio, no quieren realizar el matrimonio. Pero el Señor lo dice en su palabra. Dice, el que cree en mí, no solamente cree en mí, dice el Señor, sino también cree en el que me ha enviado. Por eso dice que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. ¿Quiénes son esos licenciosos? Son aquellos que se dan licencia a ellos mismos, son aquellos que se autorizan vivir a la manera que ellos quieren. Casarse y bautizarse, mucho menos confesarse. La que dice en San Juan 20, 21 al 23, que Dios dejó a sus ministros y les dijo, a quienes descarguen ustedes de sus pecados, serán liberados, y al que no se los descarguen, se quedarán así. A quien ustedes perdonen, se les perdonará, y al que no se les perdone, se quedará sin perdonar. Eso lo dice el Señor en San Juan 20, 21 al 23. En Marcos 16:15 nos habla del bautismo. Mucha gente ya no cree en el bautismo. Mucha gente dice, ¿y para qué voy a bautizar yo? Mejor que lo decida mi hijo cuando ya esté grande si se quiere bautizar o no se quiere bautizar, para que él sepa a qué se va a comprometer. Y por eso, en Mateo 19, en Mateo capítulo 19, mire cómo lo dice el Señor desde el verso 4. Dice, Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos,
sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Qué quiere decir? El matrimonio, el santo matrimonio. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Al inicio, dice, no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre. Es un mandato, es una orden de Dios. Pero ¿qué pasa? Que no se está obedeciendo, no se está viviendo lo que el Señor dice en su palabra. Por eso dice, el que cree en mí, dice el Señor, el que cree. Si usted le cree al Señor y usted no se ha preparado para el matrimonio, debe de hacerlo. Porque no solamente le va a creer a Jesús, sino que también va a creer en aquel que ha enviado al Hijo de Dios, a Dios mismo. Por eso dice, el Señor hace la invitación, perseverar en su palabra, dice San Juan 8, 31, 32, perseverar en su palabra, no cambiarla para ser verdaderos discípulos. Y si perseveramos en la palabra, debemos de hacer lo que dice Hebreos 13, 4, que todos respeten el matrimonio. Y al respetar, al hacer el matrimonio, ya pasamos a Mateo 19, 4, donde dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Aquí no dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a otro hombre. Tampoco dice, por eso la mujer dejará a su padre y a su madre, y se unirá a otra mujer. La Biblia no enseña eso. Pero ¿por qué hoy hay matrimonios entre hombres con hombres? Si al principio Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿por qué hoy hay matrimonios mujer con mujer? Y el mundo dice, sí, han avalado, han aceptado ese matrimonio y en muchas partes se está realizando. ¿Qué pasa? No somos verdaderos discípulos porque no estamos perseverando en la palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dice el Señor. Por eso, en Colosenses capítulo 1, verso 15, nos dice, Colosenses capítulo 1, verso 15, dice, Él es la imagen del Dios visible y es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque dice, y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Por el que me ve a mí, si usted ve a Cristo, cree en Cristo, ve a Dios y cree en Dios. Por eso dice el Señor, el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para todo el que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Jesús es la luz del mundo. ¿Qué pasa? La luz ha venido y las tinieblas lo rechazaron. La luz que es Cristo ha venido a alumbrar. ¿Qué pasa? Con la luz usted ve muchas cosas bonitas, muchas cosas hermosas de la naturaleza. Con la luz usted puede ver la hermosura de su esposa, la hermosura de su compañera de hogar. Con la luz puede ver muchas cosas buenas, pero también con la luz saldrán a la claridad todas aquellas cosas malas, todos aquellos pecados, todos aquellos vicios, todo lo que es oscuridad, la luz lo alumbrará y entonces saldrá la luz. Por eso Cristo dice, y yo he venido, dice, yo he venido al mundo como luz para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si el Señor es la luz, ¿qué estamos haciendo nosotros? Buscando la oscuridad, viviendo en la oscuridad, haciendo y deshaciendo de esta vida que Dios nos ha regalado.
esta vida no es de nosotros, esta vida es del Señor. El Señor simplemente nos lo ha dado para que nosotros lo administremos. ¿Y qué hacemos nosotros en la oscuridad? Estando la luz, ¿qué hacemos allá nosotros viviendo en el pecado? Viviendo en el egoísmo, viviendo en el chisme, viviendo en el adulterio, en la fornicación, viviendo en los problemas familiares, padres e hijos, padres e hijas, suegros con nuera. ¿Por qué estamos viviendo en la oscuridad si el Señor ha venido como luz? Por eso dice, el que cree en mí, no solamente cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Yo he venido como luz, dice, yo he venido como luz para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. ¿Crees en el Señor? El Señor dice, por eso dice Efesios, por eso dice, perdón, Colosenses, por eso dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado, dice el Señor. Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. El que me ve a mí, ve al Padre. Cristo es la imagen del Dios invisible. Dice Pablo a los Colosenses 1:15. Por eso, en Efesios capítulo 5, en su verso 3, mire cómo lo dice. Y ya que son santos, que la fornicación o cualquier clase de impureza o de codicia ni siquiera se mencionen entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Ya no podemos estar en todas esas cosas, en los problemas, en la fornicación o en cualquier impureza, codicia, o siquiera mencionar entre ustedes lo mismo diga las palabras vergonzosas, porque el Señor es la luz, el Señor ha venido la luz como luz, por eso dice, yo he venido al mundo como luz para todo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cómo es cuando nosotros permanecemos en tinieblas? Es cuando nosotros vivimos en el pecado, y lo dice Efesios, Pablo a los Efesios, capítulo 5, del verso 3 en adelante. Sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrá parte en el reino de los cielos y de Dios. Eso es parte de la oscuridad, parte del pecado, en donde cual el Señor hoy nos viene a hacer la invitación. Ser verdadero discípulo, no cambiar la palabra, no cambiarnos de esta iglesia a otra que es falsa. Muchos tengan cuidado, muchos conocedores de la palabra, muchos estudiantes, muchos teólogos, muchos preparados con títulos, doctores, que se han formado con la palabra del Señor, han estado cambiando, se han estado yendo, han dejado de ser verdaderos discípulos, porque ya no permanecen en la palabra. Y hoy el Señor nos hace esa invitación. La iglesia católica, la que Jesús dejó en Pedro, la fundó en Pedro, la universal que está por todo el mundo, que según el Señor así lo ha querido, que esa misión sea universal, católica, le hace esa invitación para que ustedes mediten, reflexionen, donde quiera que usted esté, en su trabajo, en su hogar, con la familia, o va manejando, usted está dando de su valioso tiempo a la palabra del Señor. Lo felicito, porque el Señor dice claramente
En San Juan capítulo 8, en su verso 12 dice, mire cómo lo dice el Señor, San Juan 8:12. La palabra del Señor nos habla de la manera para que nosotros entendamos. Jesús les habló de nuevo, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. El que me sigue, ¿a quién está siguiendo usted, querido hermano, querido amigo, usted que nos ve a través de las redes sociales, usted que es fiel a la palabra del Señor? ¿A quién está siguiendo usted? ¿Está siguiendo a Cristo? Si usted está siguiendo a Cristo, usted está siguiendo la luz, usted es verdadero discípulo, dice San Juan 8:31. Usted es verdadero discípulo, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Por eso dice, Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Los fariseos replicaron, estás hablando en tu propio favor, tu testimonio no vale para nada. Esta es la palabra del Señor, la invitación que el Señor hoy nos hace, la invitación que Cristo como luz nos ha traído y nos ha dicho que el que lo sigue, ¿usted quiere seguir al Señor o quiere seguir en el pecado? Es una oportunidad hoy que estamos con vida, hoy que tenemos la dicha de poder participar, de poder formarnos, de poder realizar el matrimonio que dice Mateo 19:4 en adelante, la que dice Hebreo 13:4, que todos respeten el matrimonio, que ninguno manche la unión conyugal, pues Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. El Señor lo ha dicho, el Señor lo dice. Usted quiere verlo, agarre sus sagradas escrituras y véalo. Por eso la palabra del Señor es claro en Mateo capítulo 7, San Mateo capítulo 7, verso 24. Dice la palabra del Señor, si uno, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tiene al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenían los cimientos sobre roca. Si uno escucha las palabras y las pone en práctica, dirán de aquel hombre, mire, si uno escucha las palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente. Sabio. ¿Por qué? Porque ha entendido la palabra, ha estudiado la palabra, se está formando, se está preparando. Porque el Señor dice, el que me sigue, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no caminará en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él ha sido la luz. Si usted ha escuchado esa palabra y la pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los problemas, vinieron los vientos, los chismes, vino el egoísmo, vino todo contra esa persona, pero no la pudo botar. ¿Por qué? Porque su cimiento está sobre la roca. Pero si alguno no lo escucha, mire, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre roca. Perdón, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena, sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. ¿Qué pasa si usted escucha y no la guarda, no la practica? El momento en que vengan las dificultades, el momento que vengan los problemas, mire, todo se acabará. Por eso dice el Señor en su palabra,
Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará al último día. No podemos decir que no. No podemos decir que no. La palabra del Señor dice, nos juzgará. La misma palabra que Él ha hablado, nos juzgará el último día. Miren, por eso el Señor es claro en decirnos, ya queda en usted, ya queda en mí, si nosotros lo queremos vivir o no. Mire, la misma palabra lo juzgará, dice el Evangelio. Y dice San Juan capítulo 3 en el verso 19, dice, esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en luz. Va a haber un juicio. Vamos a enfrentar un juicio al final de la vida. Y hoy la palabra del Señor nos hace esa invitación a ustedes amigos que por primera vez nos ven, a ustedes hermanos que son fieles a la palabra, a ustedes queridos suscriptores, ustedes que se están suscribiendo a su canal, un canal pequeño, pero con todo el amor de Dios para llevar la palabra del Señor. Mire, esto requiere un juicio. Claro que vamos a enfrentar un juicio y por eso es de que estamos compartiendo esta palabra. ¿Qué cuesta, hermanos? Cuesta. Perdón. ¿Qué cuesta? Cuesta. ¿Qué cuesta? ¿Tiene un sacrificio? Sí. Pero para eso debemos permanecer en la palabra. Por eso dice, esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Por qué prefirieron las tinieblas? Porque no quieren dejar esta alegría, esta felicidad, pero es simplemente una felicidad pasajera, una alegría pasajera, una diversión pasajera, que es solamente el deseo de la carne. Pero la vida espiritual es para siempre. Y eso es la invitación que el Señor hoy nos hace, que habrá un juicio. Y el Señor nos advierte para que nosotros no vayamos a ese juicio. El Señor nos lo dice, que no podemos, miren, abandonar la palabra. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, allá en San Juan 6, San Juan capítulo 6, de su verso 40, mire cómo lo dice la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestro libro 6:40, San Juan 6:40. Dice, esta es la decisión de Dios. ¿Cuál es la decisión de Dios? Miren, San Juan 6:40. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Al contemplar, es la decisión de mi Padre, dice. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por eso en el 43, en el 63, perdón, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Si creemos en el Señor, Él nos resucitará el último día. Si no lo creemos, si no permanecemos, si no seguimos esa luz, si no estamos en la luz, si no hacemos lo que el Señor nos pide,
lo que hemos compartido, el Evangelio, las citas que hemos dado. Si no lo hacemos, hay algunos que no creen, dice el Señor. Esperemos que no estemos en ese grupo de los que no creen. Esperemos que estemos en el grupo de los que le creen al Señor y que Dios nos bendiga, nos ayude y nos acompañe. Por eso la palabra dice, esa es la decisión de Dios. Y sí habrá un juicio, dice el Evangelio. Habrá un juicio para todos. Y la decisión de Dios es que toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¿Usted quiere resucitar? Aquí está la palabra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y nos protege. Será hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. Que Dios nos acompañe, nos protege, nos guíe en nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.